Después de 2 meses de haber subido el primer video donde anunciábamos, era nuestro primer piloto sobre este proyecto que nos habíamos pensado y queríamos iniciar, estamos en nuestro primer capítulo. No ha salido como lo habíamos pensado. Teníamos diferentes ideas, pero ya hemos tomado una decisión de cómo íbamos a llevar este primer capítulo. Entonces, para dar inicio, este sería nuestro episodio número 1. Número uno, y con el cual vamos a arrancar una serie de entrevistas entre las cuales vamos a tener a diferentes invitados para conocer un poco sobre su vida, sobre que nos cuenten su historia. Creo que una de las ideas que teníamos inicialmente era recopilar todas estas vivencias, todas estas historias. Y en esta ocasión, ¿con quién nos encontramos, Rosa? Nos encontramos con un querido amigo, principalmente un amigo, una persona muy especial en nuestras vidas. En mi vida es una persona que me ha enseñado mucho. He aprendido mucho de esta persona, así que para mí es un gusto que nos acompañe don Alfonso. Sí, bienvenido, don Alfonso. Muchas gracias por aceptar la invitación y por la apertura, ¿verdad? Porque yo me puse a pensar cuando invitamos a don Alfonso. Bueno, dije yo así, si es que don Alfonso... O sea, nosotros vemos este proyecto como que chivo, vamos a entrevistar, pero si nos ponemos en los zapatos de la persona que va a ser entrevistada, me imagino que le genera un montón de incertidumbres, preguntas. ¿Para qué quieren? ¿Para qué quieren saber? Pero quizás para ir resolviendo toda esa serie de preguntas y de dudas. Bueno, buenas noches, don Alfonso, bienvenido. Bienvenido, don Alfonso. Buenas noches. Muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Y como ya lo mencionaba, parte de nuestra idea es poder conocer y recopilar historias. Entonces nosotros identificábamos en usted que tenía, por muchas pláticas que hemos tenido, usted tiene toda una serie de aventuras, de historias que contar, cosas que han pasado, que nos parecen muy interesantes y de mucho aprendizaje. Entonces, quizás para darle un poco de contexto, nos encontramos en el municipio de Suchitoto, ¿sí? En San Salvador, El Salvador, porque bueno, tenemos también proyección de que esto no se quede solamente acá en Suchi, sino que esto lo podamos ver, lo podamos documentar y traer no solamente a personas de Suchitoto. Pero para arrancar, creo que fue oportuno que una persona local nos acompañara y que nos dedicara este tiempo. Entonces, contextualizando, estamos en Suchitoto, un municipio muy característico en el tema turismo, ¿sí? Muy característico en la cuestión medioambiental, conocido porque hay un lago artificial, que ya vamos a hablar un poquito sobre eso. Creo que es parte de nuestros intereses conocer esa historia. Se conoce por las calles empedradas, porque tiene una iglesia de corte colonial, y que es muy visitado por las personas que vienen a El Salvador o que son locales. Ponen en Google lugares turísticos en El Salvador y Suchitoto seguro está en la lista, al menos en el top 5. Entonces, partiendo de eso, la idea es conocer a profundidad de una persona local de Suchitoto, una persona que nació, ha crecido y lo tenemos acá todavía en el municipio. Entonces, para ya entrar en calor, ya entrar en las preguntas, don Alfonso, nos gustaría conocer como tal, que nos contara un poco sobre usted, dónde nació, dónde creció. ¿Quién es don Alfonso también? Bien, bueno, primero decirle que yo estoy muy agradecido que ustedes me consideren su amigo. Y entonces eso tiene un gran peso para mí, porque ustedes son jóvenes, yo soy un señor ya, y aún me siento bien acogido por ustedes, y eso vale muchas gracias. Bueno, y para responder la pregunta, no sé si voy a ser tan ordenado, voy a tratar la manera de ordenar. Sí. Ordenar para que ustedes después me digan, mire, otra pregunta, me hacen la pausa para que todo sea ordenado en base al tema. Okay. Porque una cosa es que yo les hable de mí y otra cosa es que yo les hable
de mi guerra, Ok. que no sé si vamos a revolver eso. Yo digo que sería complicado. Sí. Yo quiero nada más, pero diría de que me incorporé a la guerra, solamente como mi pasado, como mi contexto de vida. Un capítulo en su vida. Exactamente. Ok. Y sobre la pregunta de quién soy y a dónde nací, a dónde viví, a dónde crecí. Mire, yo nací en Copapayo, hoy le llamamos Copapayo Viejo. Es un cantón de los tantos cantones de Asustos. Nacimos ahí, soy una familia de 9 miembros, hijos, y los 2 señores, papá, mamá. Mi papá se llamaba Ángel Rivas y mi mamá se llamaba Aminta Sosa. Y como les digo, 9 hijos, 3 mujeres, 6 varones. Uno de estos murió en la guerra, uno de mis hermanos varones. Usted entre los hermanos, perdón que lo interrumpa, es el menor. Soy el número 4. Número 4. Número 4. Entonces, bueno, ya hablando de mi vida ahí, desde chiquitillo, yo me recuerdo de que era difícil en ese tiempo. Ya ven ustedes que mis años son bastantes, pero aún todavía yo vi la vida como un creciendo económicamente, aunque sea mínimamente. ¿De qué años estamos hablando? Hablemos digamos, del 58, 50. Yo nací en el 58. Pero si hablamos de ahí por el 40, todavía se utilizaban los cuartillos. ¿Y eso qué significa? Cuartillo era una moneda, Ya. eran 3 centavos, pues le llamaban cuartillo. Pero Era no una eran moneda. las monedas de hacendado, todavía eran de ese tipo. Claro, era la moneda antigua. Pero era como cuadrada. No, era redondita, Redonda. como el 5, ¿verdad? Era Sí. un cuartillo. Yo lo conocí el cuartillo porque lo tenían en la casa y me lo enseñaron. Luego, cuando yo nací, pues era dificultoso porque no había mucho dinero. No había dinero. Había muchísima pobreza. No Pero en había- general, don Alfonso, en la comunidad en la que usted vivía. Claro, a nivel nacional. Ajá. A nivel nacional, porque si nosotros éramos pobres, yo digo que toda la gente que vivía en el campo, que vivía de la agricultura, era pobre, era luchadora por sobresalir. Ujú. Yo me recuerdo de que en ese tiempo mis padres antes nos daban tortillas de maicillo, frijoles micas, que en ese tiempo el que comía micas era pobre. El que comía frijoles taletes, que le llamamos, ya era superado. ¿Me entienden? Entonces, y si ustedes ven ahora, la mica se compra muy cara en el mercado, Sí. ¿verdad? Muy apetecida la mica. Y antes no era apetecida porque solo eso comían. Entonces, eso es en base a las dificultades económicas. La otra cosa que yo puedo relacionar con estos momentos era no había muchas escuelas. Habían escuelas precarias, casitas que la gente hacía de mal manera, tal vez un maestro, tal vez 2 maestros, hasta el 3er grado, ¿no? La muy primaria. Entonces yo me recuerdo que yo saqué el 3er grado en Copapayo, en una escuelita humilde de una salita y 2 corredores. Allí hice mi 3er grado. Y luego, no había más grados en Copapayo. Yo siempre quería estudiar. A pesar de mis dificultades, yo quería seguir estudiando. Entonces, en La Trinidad, en un cantón aislado para acá de Copapayo, viniendo para Suchitoto, había otra escuela que allí daban de 1er grado a 6º grado. Entonces yo viajé a La Trinidad a sacar mi 4º, 5º y 6º grado. ¿Cómo se movilizaba de la A comunidad? pie y sin zapatos. Y todos los días, de lunes a viernes. Todos los días. Sí. Como decíamos nosotros, a chuña. Ujú.
a mediodía, va, con ese polvón caliente, pero nosotros así era la vida. Y la calle enterrada, o sea, Ah, nada que... nada, o sea, y caminábamos como 2 leguas. 2 leguas, hablemos de 4 kilómetros, quizás un poco más, 5 kilómetros, o sea, todos los días. Entonces, bueno, allí pude sacar mi 6º grado. Los padres de ese tiempo, no es que yo hable de mis padres, pero hay que decir lo que fue, no les interesaba que los hijos estudiaran, porque lo que les interesaba era que los hijos, cuando ya eran grandecitos, estuvieran a la par de ellos con las pumas, trabajando en la tierra. En el campo. En el campo. Eso es lo que les importaba a ellos. Siempre tenía aquel pensamiento de que ¿para qué vas a estudiar? Eso no te va a dar de comer. Eso era así. Y yo les digo, era duro porque había veces de que, al menos yo fui así, yo quería seguir estudiando. ¿Y qué lo motivaba a seguir estudiando? Por supuesto, mi hermano mayor, segundo de la familia, se llama Atilio Rivas, mi hermano, todavía está vivo. Él ya había estudiado bachillerato, lo estudió aquí en Suchitoto, con misericordia. Lo más que le daban eran 10 centavos, 25 centavos de colón, y para pasar la semana. Y estudiaba bachillerato, y aquí, en ese tiempo yo digo, eran los bachilleratos completos, completos y serios, porque el bachillerato de ese tiempo ya era un maestro. Solo podían tener 6 semanas de normal, era una escuela que le llamaban la normal, para ser maestro. Pero, sí. Entonces él, en ese tiempo él luchó por meterse a la normal, pero como no tenía cuello blanco, no pudo entrar a la normal. Digamos que en ese tiempo era el equivalente de estudiar en la universidad. Correcto. Porque le daba, digamos, un título para ejercer como docente. Sí, así es. Entonces, usted le motivó. A mí me motivó a hacer lo mismo. Y bueno, después llegó el tiempo, la represa. Vino la represa. ¿En qué año fue más o menos eso, don? 75. 75. ¿Cuántos años tenía usted en ese tiempo? Como 14, 15 años. ¿Lo recuerda bien? Sí, no, yo me recuerdo sí. Que cuando la represa venía creciendo, nosotros íbamos a bañarlos a las cosas. Porque ya iba arriba, el Lempa estaba más retirado, ya además Lempa ya no existía allí, ya era represa. Ya iba el lago creciendo en todas las vaguadas de los ríos, iba creciendo. Y mire, ¿cómo fue ese proceso? Eso siempre me ha parecido bien curioso. ¿Cómo le informaron a la gente que iban a hacer una represa ahí? Porque ahí había comunidades, ¿verdad? Claro. Mire, yo soy del pensamiento que Suchitoto perdió la riqueza del municipio, las Vegas de Lempa. La parte cuenca de Lempa era rica en producción de las hortalizas, de la sandía, el melón. Había un melón que le decían melón papaya, grandote así largo, y que tenía las tajadas definidas. Rico, un olor. Eran tierras fértiles. Tierras fértiles, las Vegas de Lempa. Y todas las partes de Cuenca era una parte plana y muy productiva. Por ejemplo, Chalatenango descargaba a Suchitoto toda la parte de productiva. Había una barca que le llamaban la barquita, donde pasaba el bus, pasaba todo tipo de carga. Cruzaban Lempa en la barca. Entonces toda esa producción dejó de entrar a Suchitoto con la construcción de la presa hidroeléctrica, ¿verdad? Entonces, por eso yo digo, no, Suchitoto perdió la riqueza como municipio. Ahí le quedaron los cerros. Los cerros quedaron, porque toda la parte plana, productiva, eso se perdió. Los ríos, yo me recuerdo que nosotros siempre los días domingos íbamos a agarrar chimbolos a las quebradas, cangrejos,
todo eso. Era un deporte para conseguir para la comida, ¿verdad? Y yo siempre fui pescador. Fui pescador. Ahora me gustan pero fritos. Bueno, entonces, hasta ahí, digamos de que cuando ya la presa venía creciendo, ese fue ¿cómo le digo? Una baldada de agua fría para la gente. La gente le informaron de la presa, pero no había respuesta de los precios o los costos que eso iba a tener en asuntos de la propiedad de las personas. La vivienda. De la familia. Porque la familia perdió lo que tenía. Ella tenía su lote de vivienda, tenía su casa humilde, pero la tenía. Eso le dieron lo que quisieron. Lo que quisieron. Por eso es que yo decía en un tiempo que la presa como que profundizó la lucha de la misma guerra, porque ya en ese tiempo ya había movimientos de cooperativas digamos en el campo que le llamaban FECAS. Sí. Tal vez ustedes la han oído mentar. Sí, sí. Eso fue creciendo y creciendo y creciendo. La organización FECAS eran cooperativas ya organizadas, ya no simplemente como cooperativa, pero ya un asunto más político que otra cosa. Ya, entonces yo me recuerdo que eso fue así, porque ya cuando se definió el asunto de los frentes de guerra, salta FECAS, tomando haciendas, tomando grandes propiedades para expropiar a los dueños. Entonces FECAS fue así, fue una organización política casi militar, ¿verdad? Entonces había descontento de estas comunidades que fueron prácticamente desplazadas. Sí. Por supuesto, mucho descontento. Porque la gente primero no se quería ir. Ellos vivían en su lugar donde habían nacido. Pero una presa que era para el desarrollo, que era porque la energía iba a ser barata, que porque un montón de argumentos. Claro, como nación estaba bien la represa, ¿verdad? Porque son proyectos productivos de economía, pero el problema es que la economía sí está bien, el país, pero la gente no iba a tener economía. Sí, la gente seguía igual o más jodida. O sea, son proyectos que al final, si bien tienen algo relacionado al desarrollo en algún aspecto, pero por el otro lado también afectan o tienen impacto en otras condiciones. Sí. Entonces, don Alfonso, vaya, ese momento, ¿usted estaba en bachillerato cuando comienza todo esto? No. ¿Todavía no? Todavía no. Yo de ahí para acá, la presa dio espacio a que construyeran unas colonias. Tal vez ustedes han escuchado en Chalatenango. Sí. Hay unas colonias que le llaman Chacahuaca. No, nunca las he escuchado. Nunca he ido. No. Son unas colonias que las hicieron para hospedar a la gente que estaba desplazándose por la presa. Uh-huh. Mucha gente se fue para allá. De Copapá yo mismo se fueron bastantes de mi familia, casi toda la familia arriba se fue. Para Chalate. Una de mis hermanas se fue. Entonces yo me recuerdo que decían que ahí iban a haber oportunidades de estudiar. Bueno, yo a mi papá le lloré porque me dejara ir a Chalate. Pero como le digo, él veía la cuma en mi mano para trabajar. Y yo le dije, papá, yo quiero estudiar, déjeme ir, voy a estar con mi cuñado, con mi hermana y voy a ayudarles en algo y que me ayuden para estudiar. No quería ir. Yo digo que él no quiso. Pero mi cuñado le dijo, déjelo ir, hombre, allá que esté con nosotros. Y así fue como yo fui a estudiar. ¿Cuántos años tenía en ese momento? Como 17 años. Como 17 años. Yo me acuerdo de eso, 17 años. Todavía no tenía novia.
Cuando llega allá, efectivamente comienza a estudiar. Estudié allí, yo todavía era un chambalo pues, en plan básico. Sí. Plan básico. ¿Se había quedado en qué grado? Aquí. Estaba en sexto, y allá fui a séptimo, fui a octavo, y después de octavo, mi hermano mayor estaba trabajando ya en la fábrica Adoc, La de zapatos. ahí en Soyapango. Y él un día domingo llegó y me dijo, mira, yo aquí vengo a plantearte de que te he conseguido un trabajito. Si quieres irte, nos vamos. Yo le dije, pues chica, le dije, pero déjate dejar de estudiar. Le dije. Allá seguirme en la nocturna. Pero eso es pesado. Bueno, me dijo, ¿te quieres ir o no te quieres ir? Me voy a ir, y me voy. Allá empecé a trabajar y fui a matricularme había un grupo escolar, tal vez usted lo conoce. Grupo Escolar San Antonio, de la alcaldía de Soyapango y yendo por la Agua Caliente. Ajá. Ahí está el grupo. Por allí en esa zona vivía yo, allí por donde es el Duicentro. El Unicentro. No, el Duicentro. Ah, el Duicentro. Allí en esa esquina vivíamos nosotros. Entonces allí yo estudié en noveno grado, en la nocturna. Tanto me riata porque pues en la noche es duro. Después de venir a trabajar, salir a estudiar es algo incómodo. Sí. Pero allí yo le hice frente a sacar un noveno grado. Hasta noveno grado. Ajá. Se había quedado en... Hasta allí noveno grado. Hasta ahí noveno grado. Pero Ya. aquí en Suchi, antes de irse para ahí, sexto grado. sexto grado. O sea, hizo 3 años allá. Así es. Ujú. así O sea, sacó prácticamente el tercer ciclo. Sí. Entonces, bueno, luego ya estando en San Salvador, la fábrica donde yo empecé a trabajar cerró, porque era una fábrica donde hacíamos lentes. Lentes, hacíamos jack. Sí. Por el juego. Sí, Ujú. perillas para chorros. Y eso más que todo hacíamos, Y era pesado. era pesado. ¿Qué le tocaba hacer ahí? Digamos, yo trabajaba en una zona que le llamaba inyección. Era donde sacábamos los aros. Porque allí se fundía a fuego de leña un material que le llamaban SAMAC. A puro fuego se fundía. Y había un inyector donde nosotros cerrábamos una placa. Eso era lo pesado. Cerrar la placa, cerrábamos bien. Aquí había un molde. Este molde se llenaba y cuando abríamos caía el aro. Entonces ahí trabajé yo. Pero luego cerró la fábrica y nos fuimos. Y un amigo donde yo vivía me consiguió trabajo en la Coca-Cola. Donde se conoce ahora la Constancia. La Plaza Mundo. La Plaza Mundo. La Plaza Mundo. Soyapango. Ahí trabajé yo. Ahí Nada que ver con lo que ahora se conoce Soyapango. Nada que ver. Yo sentí que era más pesado, pero ganaba más. Porque la Coca-Cola siempre pagó más. ¿Y ahí qué hacían? Ahí era producción. Estaba en la planta. Trabajábamos en las plantas de producción. Sacábamos la Coca-Cola, sacábamos la Fanta, sacábamos la Sprite, sacábamos la Club Soda, sacábamos la Fresca. Y una serie de... ¿Cuánto costaba una gaseosa en ese momento? 20 centavos. 20 centavos de Colón. De Colón. 20 centavos. La Coca-Cola pagaba bien, era pésimo porque sí, era pésimo. Yo, pues era un novatillo todavía, ¿verdad? Pero allí me hice de fuerza Sí. para levantar las cajas. Y la Coca-Cola siempre nos daba, a cada trabajador nos daba un colón de vale para que usted comiera adentro de la fábrica, después de su salario. ¿Verdad? Sí. Entonces eso nos ayudaba mucho. Y luego, lastimosamente, ya en ese tiempo, ya habían movimientos duros de la guerra. ¿En qué año estamos hablando cuando usted comienza a trabajar en la Coca-Cola?
79. 79. ¿Y cuántos años trabajó ahí? Año y medio. Año y medio. Porque yo el 80, ya casi como para entrar al 81 yo me vine para Copapayo. Porque ya habían combates en San Salvador, en Soyapan. ¿Qué fue lo primero que usted escuchó allá sobre toda esta cuestión del Primero movimiento? la muerte de Monseñor Romero. El 81. Yo estaba allá. No, fue el 80. En el 80. El 80. Vaya, primero fue los movimientos, sindicatos, ya organizándose de manera más política que laboral. Una parte de los sindicatos peleando por los asuntos laborales de los trabajadores y otra cosa es movilizándose para... Sí. Había una famosa que le llamaban UNTS, Unión de Trabajadores Salvadoreños. Esa aglutinaba todos los sindicatos de los trabajadores. Entonces, ahí había un sindicato que iba para eso. Y andaban como cuenteando los trabajadores para que se incorporaran al sindicato. Y yo me incorporé. Pero cuando yo venía a Suchitoto los fines de semana, de mi papá, yo me daba cuenta de asuntos que ya no me cuadraban mucho. Ya aquí en Suchitoto había movimientos de Escuadrón de la Muerte, había ya patrullas permanentes como vigilando en las esquinas y todas las cosas, ¿verdad? Y yo tenía un amigo que trabajaba ahí también conmigo en la Coca-Cola, que era de aquí de Suchi, llamaba Leonides. Él me dijo una vez de que él ya no iba a venir a Suchitoto porque lo podían matar. Entonces yo le pregunté, pero ¿y por qué? Si somos de Suchitoto. No, pero es que mi hermano me dijo que aquí el que ya no vuelva porque me pueden matar. Eran personas externas las que estaban comenzando a venir a Suchi. Así es. Y Las personas de los cantones venían ya para Suchitoto. sí. ¿Usted, don Alfonso, notó una diferencia de esos años que se fue para San Salvador? Usted venía todos los fines de semana, Claro, pero usted iba notando como esos cambios progresivos durante fuera. cambios muy, muy duros, cambios drásticos porque ya había retenes militares que lo registraban aún en ese tiempo. Sí. Porque ya había demasiado movimiento, ya había una contaminación social, Sí. ya la Fuerza Armada ya andaba como cazando selectivamente a líderes sindicales, a líderes del movimiento, de manera que ellos ya estaban con la que le llaman cacería de brujas, ¿verdad? Sí. Así es. Y luego, bueno, eso me hizo a mí renunciar de mi trabajo. 1981. 81, quizás a la mitad del 81, Se regresa para Suchi, me vine para mi casita, para Copapayo. para Copapayo. Ok. ¿Qué pasa después de eso? Mire, si no me arrepentí, porque uno tiene que ser serio con lo que hace, ¿verdad? Sí. Pero yo fui viniendo para Suchitoto y Copapayo. En ese tiempo ya habían lugares donde ya era una guerra, ya eran perseguidos por las autoridades, por la Guardia Nacional, por la Policía de Hacienda, por el Ejército. Y en Copapayo todavía había una clandestinidad. La gente lo organizaba, pero no había nada a la luz. Todavía ellos venían a Suchitoto, venían a comprar y todo. Entonces esta gente que vivía en esos cantones, allá por Cerrón Grande, Ajá. esta gente ya no tenía ni comida. Entonces andaban buscando quitarle la comida a la gente que tenía. Y a Copapayo llegaban mañaban a la gente y le quitaban la comida. Y en una de esas iban a matar a mi papá. Lo dejaron, yo digo casi por muerto. Lo golpearon. Llegaron a robar. Y llegaron a manear a un señor que se llamaba Chepe Mejía. Lo manearon
y le robaron toda la comida. Entonces mi papá dijo, vamos a defender a Chepo. Entonces van varios, pero esos varios se corrieron y dejaron a mi papá arrinconado con una macha de voz. Eran varios hombres. Claro, eso lo agarraron a pedradas y a machetazos. Entonces, esa fue la primera experiencia dramática que yo tuve. Un contexto de Así es. la guerra. Entonces yo, ya le digo, hasta ahí yo me sentí un poco frustrado. Dije yo, bueno, de todas maneras, porque yo me vine porque dije yo, ya no voy a volver a ver a mis padres. Yo no quería eso. Y su papá se recuperó. Se recuperó, mi papá se recuperó. Se recuperó. Bueno, hasta ahí. Ya de ahí para acá, pues ya venía el asunto de que ya la definición de los frentes de guerra, eso fue el 81. El 81 hubo una tal ofensiva general que echó la guerrilla. Eso permitió separar los territorios supuestamente controlados por la guerrilla y la parte donde quedaba la Fuerza Armada. Y Copapayo era una de las partes controladas por la guerrilla, ¿verdad? Pero en ese tiempo era mentira, era un control. Yo digo que no era un control. Allí no había armas, había una población como tal, una población que quería vivir, ¿verdad? Y yo no sé por qué el gobierno decía, no, es que el que se queda allí es porque es guerrillero. ¿Pero para dónde? ¿Dónde iba a correr toda ¿Cómo esa iba a gente? ser la gente, pues? Si no tenía para dónde ir? Entonces, y de esa manera mucha gente se incorporó a la guerra así. En ese entonces, don Alfonso, no existía la cantidad de comunidades que existen ahora, ¿verdad? Porque entiendo que hubieron muchas de esas comunidades que fueron repobladas. Sí, miren, antes eran cantones, ¿Ok? cantones y caseríos. Un cantón podía tener 10 caseríos, ¿verdad? Sí. Y ahora, ya después del conflicto, son comunidades. Pero la comunidad se define porque vinieron en una fecha específica y en un cantón pueden haber 5 comunidades, Sí. ¿verdad? Entonces, y antes era cantón, caserío. Hoy no, hoy es cantón, comunidad. Sí. Ujú. La comunidad es parte de o sea, un conjunto de comunidades son parte de un De cantón. un cantón, Ya. correcto. Correcto. Ya vente. Bueno, de ahí para allá, pues ya fue la decisión. ¿Me voy o te quedas? Yo, como mi familia se quedó ahí, mis hermanos menores, yo ni cuenta me daba cuando ya ellos ya andaban incorporados en la guerra. Ujú. Yo veía que ellos salían en la noche, iban a hacer ejercicio. Entonces yo, bueno, y fulano, ¿qué tanto sale en la noche? Pero eso es lo que hacían ellos. Y luego a mí me incorporaron, ¿verdad? Como acuérdense que en ese tiempo poca gente que podía leer la Biblia. Sí. Casi todos eran, yo digo, analfabetos. Usted había llegado ya hasta ese momento en 9º grado. Así es. Yo tenía, yo ya podía. Entonces yo me recuerdo que de primas a primeras, mira vos, queremos que sea radista. Yo trabajé en una radio de comunicación. Ah, ¿en serio? Radio, sí. Radio comunicábamos de Copapayo para WhatsApp. Una radio Civic, parece que llaman la radio. Una radio de mesa. Sí. Y después eso se fue modificando a radio Walkie-Talkie. Sí. Walkie-Talkie, Motorola. Sí. Entonces, eso fue la incorporación a la guerra. Hasta ahí llegó. Sí, ok. ¿Cuáles fueron hablando en ese mismo contexto, los años más duros acá en el municipio? Mire, yo la guerra, como guerra, yo le digo, lo más duro fue 79, 81. Esos años. Fueron los años del Escuadrón de la Muerte.
usted podía venir a Suchitoto a comprar, podía venir a pasear y no sabía si volvía o no volvía a su casa, porque el escuadrón andaba matando a todo el mundo. Parejo. Entonces, o sea, aquí Suchitoto, yo digo que era un cementerio común. En la calle. En las calles. En las calles. Milingo, los tercios, Sí. todas esas zonas eran mataderos. Sí. San Juan, matadero. Me surge la inquietud. Suchitoto, como iniciábamos la conversación, ahora se conoce como un sitio turístico. Eso. En todos lados lo promueven. En ese momento, antes de que sucediera el tema del conflicto armado, ¿cómo era Suchitoto? O sea, no era... venían a visitarlo, había sido siempre peculiar por lo que se conoce hoy. Mire, Suchitoto, yo a veces cuando hablo con mis amigos, Uh-huh. Suchitoto no es como hoy. No era como hoy. Antes era un pueblo de producción, de comercio. Aquí, como le dije al inicio, venía producción de Chalatenango, venía producción de todas estas zonas, pero aquí eran barbaridades de producción de maíz, cacahuete, arroz, ajonjolí, todo ese tipo de producción. Este cerro de Guazapa era rico para producción de cebolla. Ese mercado lo hundían de cebolla. Siempre ha estado ubicado el mercado donde está hoy. Claro, la cebolla colorada, creo. Entonces, ya claro, antes era una diversidad de producción que hoy no. Oye, ahora no, hermano, que ahora los maíz, si acaso ajonjolí. Vaya, antes no, como le digo, el maní, el ajonjolí, el maíz, el maicillo. Eso eran cantidades. Porque la gente producía cacahuete como para la moneda, el ajonjolí para la moneda, Sí. y el maíz para el consumo. Y también para la moneda, pero era menos porque el maíz todo el tiempo ha sido no rentable. Okay. Bueno. Entonces, eso era antes del conflicto. Durante el conflicto se acaba esto. No, el Suchitoto quedó muerto. Solo quedaron guardias, soldados y una que otra familia allí muriéndose de hambre. Ahí Suchi era un desierto durante la guerra. Se habían balazos, se habían gritos, se había de todo. ¿Por qué? Porque mucha gente se quedó acá y estaba invadido de gente del escuadrón, gente que venía huyendo de los cantones a cobijarse a Suchitoto como parte del conflicto, ya uniformado como el escuadrón de la muerte y ya matando gente. Sí. Eso es lo Suchitoto durante la guerra. Eso fue. Ok. Vaya, ahora pasando un poquito más, nos habíamos quedado más o menos entre inicios de los 80. Sí. Acá en el municipio también relacionado con el conflicto hubo acontecimientos y hechos bastante sangrientos, ¿verdad? Hubieron masacres dentro del municipio que se dieron más o menos entre el 83, entiendo yo, ¿verdad? Hasta finales de la guerra. Mire, Suchitoto fue un municipio de los más revoltosos en asuntos de la guerra, ¿verdad? Porque aquí todo lo que es el municipio fue conflictivo. Y aquí hubieron masacres, porque aquí todos los días habían operativos, todos los días habían bombardeos. Y esta calle era una carretera militarizada. La que va de Suchi a San Martín. Así es, era una carretera militarizada. Habían puestos bien cerca, como para bloquear el paso. Porque había guerrilla allá y guerrilla en Sinquera. Entonces, estos militares aquí en la calle cortaban el paso. Entonces, allí por el 83 sí hubieron masacres, como por ejemplo el de Copapayo. Sí. Copapayo allí murieron lo que yo sé, así es 118 personas. Pero entre niños, más señores.
más señores y mujeres un poco adultos, pero adultos fueron muy pocos, adultos jóvenes de 40 años, 45 años. Esos sí murieron muy pocos, porque tenían a sus mujeres ahí. Porque yo sobreviví a esa masacre, yo estaba ahí. Y habíamos varios ahí. Éramos como unos... Armados habíamos 6. Pero luego, allí donde estábamos nosotros era una bolsa. Era un asunto como isla. Lago aquí. Y esa era una loma que llegaba al lago. Aquí estábamos nosotros. El enemigo venía digamos, de la parte oriental. Justamente por toda la bolsa venía a dar donde nosotros. No había a dónde dar. El que peleaba allí se moría. Allí no había para dónde ir. Entonces yo sobreviví porque, bueno, primero tuve la iniciativa de decir, bueno, yo le dije a un cuñado mío, porque él me dijo, fulano, y te vas a ir. Mirá, le dije yo, la guerra no se gana con muertos. Yo me voy a ir. Si no me muero en el lago, no me muero. Y yo me tiré al lago. Se metió al lago. ¿Y qué hora era? Como el tipo 9 de la mañana. 9 de la mañana. 9 de la mañana. Se metió al lago entonces. Yo me metí al lago, me quité la ropa, me quité todo y lo aventé a la poza y me aventé al lago. Y yo había nadado como cerca de unos 10 minutos cuando los soldados llegaron hasta la gente. Y allí fue la metralla. Pues, ¿usted vio? Yo no vi porque yo no, como iba nadando, yo no... Pero escuchaba. Yo escuchaba de todo, granadas, gritos, gritos y toda cosa. Pero no volvió a ver. Yo no podía pararme porque ¿usted siguió? Si me paraba me moría ahí. Acuérdese que estaba en el agua. Yo tenía que manejar el agua. Si no, yo me moría, ahogado o de otra manera. O sea, yo todo eso, para mí eso pasó. Era como que no había sucedido nada. ¿Y había familia suya ahí? Claro. Había tías, tíos, mi abuela y otros primos y todo. Es que ahí casi todos éramos de la familia. Y yo, por suerte, mi señora una noche antes se había pasado para Chalatenango. No estaba ahí. ¿Su esposa? No estaba ahí. Si hubiera estado ahí, quizás yo estuviera muerto. No lo hubiera dejado ver. O no hubiera tenido valor de irme. Sí, no hubieran podido pasar, ya los dos era más complicado. ¿Y tenían hijos en ese momento? No habían hijos todavía. Pero una mujer en la poza que no puede nadar, es como que tiremos. Sí, una persona que unos no puede nadar. $100 de moneda en una bolsa. Sí. Entonces, así fue. Yo, como digo, yo sobreviví ese masacre. Sí, don Alfonso, ¿y en qué momento comienza usted a percibir de que las cosas comienzan a cambiar? O sea, porque venimos de un periodo que comienza a sentirse con bastantes conflictos, bastante tensión, se entra a la problemática del conflicto armado, pero luego hay un cambio, hay una... las cosas comienzan a apaciguarse, voy a decir. Mire, es que esto de la guerra habría que explicarla en dos áreas. Área militar, Sí. área política. Sí. La guerrilla fue inteligente. Fue inteligente porque tenía una proyección política, una relación internacional fuerte. La guerrilla luchó porque fuera un ejército beligerante, que fue reconocido como un ejército beligerante por México y por ¿qué país fue otro que lo reconoció el gobierno? Se me olvida qué país fue, pero sí, pero ellos tenían una relación política internacional excelente. Tenían un cuerpo diplomático.
diplomático a nivel internacional. Y no solo, digamos, en Rusia, o en Cuba o en Nicaragua, no. Estos ya eran como sus países anfitriones de estadía, ¿verdad? De ahí pues tenían en Europa, tenían en México, en Estados Unidos, había trabajo diplomático explicando el porqué del conflicto en El Salvador. Eso era una área. Y la otra área era los militares. Los militares aquí, los que estábamos listos en la edad para ser militares. Entonces, por ejemplo, nosotros, yo, como les repito, estábamos jóvenes y como yo podía leer y podía escribir y me veían con un potencial de que yo podía ser más de lo que era. Yo me recuerdo, a mí siempre me andaban cuenteando, mira, vas a ir a una escuela tal parte. Me mandaron aquí a Palo Grande, yo pasé 3 meses en una escuela militar. Me recuerdo que los daban duro en asuntos de entrenamiento. Los estaban preparando para instructores militares. Éramos 30 los que estábamos ahí. Yo salí de instructor y en ese tiempo me mandaron, ya después del curso, me mandaron para esta zona como instructor 2 años. Estuve instruyendo 3 pelotones de guerrilla. Después desde que ya fui instructor, ya me estaban promoviendo para ser jefe de un cantón que le llaman Guadalupe. Que allá había un pelotón de guerrilla, ¿no? Y no tenían un jefe y a mí me postularon para allá. Y a mí no me gustaba Guadalupe, no me gustaba. Y no sé, pero desobedecí. No quise ser jefe. Y como les repito, me andaban siguiendo. Posterior, allá por el 85, 86, me mandaron a otra escuela, a Chalatenango. Una escuela de 6 meses para suboficial. Sí. Y ahí ya como se acercaba el asunto de la ofensiva, ¿verdad? Y que la preparación de la ofensiva, que aquí ustedes son oficiales que van a servir en la ofensiva como oficiales y vamos a preparar la logística. Era una gama de cosas. Entonces, claro, nosotros en ese momento estábamos entusiasmados de que la lucha era, yo digo que fue justa. Como estábamos tan empapados de que la lucha los convenía a nosotros. Sí. Nos convenía y la estábamos haciendo y estábamos dispuestos a morir si era necesario. Y claro, gracias a Dios estamos vivos. Genuinamente creían en esa lucha, ¿verdad? Creíamos en esa lucha. Nosotros creíamos en esa lucha porque nos habían convencido. Y yo digo que no hay nada que se haga con entusiasmo si no lo convencen. Si está convencido lo hace de esa manera. Pero luego los tiempos pasaron y ya el asunto de la negociación de la guerra ya empezaba a sonar de la negociación que en México. Me acuerdo de la negociación en La Palma, sí, cuando Duarte. Y ese proceso no se paró. Siempre había negociación. Era constante. Era constante, solo que apaciguada. Pero no erradicaba. No había acuerdos en nada, solo había un proceso de negociación. Pero no habían acuerdos. No habían acuerdos, solo era como un asunto, ¿cómo le dijera? Como un trampolín que podía servir hasta para atrapar a los dirigentes. Sí. Porque ese es el problema de las negociaciones. Sí. Entonces, ya luego cuando ya se hablaba de la ofensiva y la ofensiva y la ofensiva, ya yo en ese año 88, ya para el 89, me sacaron del frente.
me mandaron para Copapayo. Allá en Copapayo ya había una repoblación, que es la que estaba. Sí. Esos vinieron en el 87 para ahí, Se regresa. de Mesa Grande. Entonces yo vine ahí, que tenía que ir a Santa Marta. Santa Marta también era una repoblación, pero entonces me mandaban a mí a una misión y tenía que hacerlo por tierra legalmente. Yo me recuerdo que me puse un sombrero, camisa blanca, un abotonado, y me pusieron como unas 10 mujeres a que fueran conmigo. Pues sí, porque a mí me podían capturar. Sí. Si había alguien en un retén que me conocía, Ya estuvo. era justo que me capturaba. Usted iba con miedo. Claro. ¿Qué sentía en ese momento? No, pues yo nada más me sentía, yo decía, ojalá que no haya nadie aquí que me conoce, porque si me conocen ya me perdí. Pero por suerte no hubo nadie que me conociera. Pasé la primera vez, ya la segunda vez ya pasé más con confianza. Más confiado. Ya más tipito. Ya quizás en ese tiempo, como acuérdese que andar en la guerra era como estar enfermo del hígado. Sí. Usted perdía el color natural. Porque en la guerra usted se trasnochaba, no dormía bien, No comía los bien. zancudos, no comía bien, o sea, usted perdía lo natural. Entonces todo palituchón, todo raro, ¿verdad? Ya cuando usted entraba a la vida normal, ya empezaba a comer, empezaba a dormir, ya todo iba cambiando. Entonces uno ya podía mostrar de que no había andado en el mundo. Sí. Entonces, don Alfonso, se queda 1987, llega la ofensiva. Gracias a Dios, yo en la ofensiva, yo siempre manejo que yo en la ofensiva me hubiera muerto. Pero yo y otro compañero veníamos de San Salvador ese propio día de la ofensiva. Cuando nosotros llegamos a la concentración de tropa, que fue ya por el sector Guayabal, ahí fue la concentración. Cuando nosotros llegamos ya se habían ido. Todas las columnas ya se habían ido. Entonces nosotros nos quedamos. El comandante que estaba allí dijo, ¿y por qué se habían tratado tanto? Ya la gente se fue. Entonces le dijo otro, pero creo que tal vez los alcanzan. Y entonces dijimos nosotros, nosotros no podemos alcanzar la tropa. Eso es un esfuerzo fallido. Tal quedamos perdidos. Entonces ya no quisimos irnos. Ya nos quedamos fuera de la ofensiva. No porque yo digo que yo me diera muerto. Pero no fue intencional. Fueron cosas que pasaron. No fue intencional. Uh-huh. Mire, si nosotros de ahí nos han devuelto, porque hubo un muchacho que decían que se había dado un balazo por no ir, porque se dio el balazo en un dedo del pie. Paranoia. Todos decían, no, es que por no ir se pegó un balazo y ya. Y a nosotros nos lo han puesto que lo trajéramos. Solo éramos 3. Y lo cargaban. Toda la noche en la hamaca. Ya. Para el varillo. Pero eso fue triste. El hombro. Fue triste. Y caminando hasta el varillo. Hasta el varillo. Entonces, o sea que tampoco estábamos tan agradecidos para contraer ese jodido en el lomo. Entonces, don Alfonso, termina la ofensiva, llegan los acuerdos de paz. ¿Qué pasa en el municipio? Mire, esa fue una alegría, una fiesta, ¿verdad? Una fiesta del triunfo, porque era un triunfo de estar vivos en ese momento, de estar celebrando. Eso era una alegría, era una fiesta que nunca más la pudo haber disfrutado, ni nunca más la pudo haber tenido, una fiesta de ese tipo. Porque nosotros, cuando fueron los acuerdos de paz,
disculpe, nadie quería ir a pelear, Ujú. porque todavía firmando los acuerdos de paz. Pero aquel asunto con auge, aquella noticia, que ya están finalizando los acuerdos de paz. ¿Dónde Ya, vio usted la noticia? a nosotros nos informaban. Mm. Informar a nuestros superiores. Entonces y el problema es de que, mire compañero, cuando hay una negociación, cuando hay dos en conflicto y hay una negociación, la fuerza militar en esos momentos andan peor que nunca, tratando de matarse de uno a otro. Porque la negociación se gana en base a fuerza, en base a lo que tiene. Sí. Si usted está siendo derrotado, no tiene cómo negociar. Y ya no quería que muriera la gente. ¿Entiende? Porque pues sí, si ir a pelear era como una rifa. Tal vez vengo o no vengo. Don Alfonso, una pregunta. Usted mencionaba hace un momento que antes de esta firma de los acuerdos de paz hubo muchas ocasiones en las que se reunían pero no llegaban al acuerdo final, que se reunieron varias veces. Por ejemplo, usted mencionaba Chalate, creo, si no me equivoco. Fue un proceso. Ajá, vaya, pero la pregunta es, cuando realmente sí llegaron a un acuerdo final en que se terminara el conflicto, hubo gente que pensó que era mentira o que había pasado lo que había sucedido anteriormente en otras ocasiones. Vaya. Cuando Napoleón Duarte era un presidente con la palabra demócrata, el presidente democrático de El Salvador. Y los gringos siempre, en nombre de las libertades democráticas, matan a otros. Entonces los gringos apoyaban a Duarte por ser democracia. Entonces Duarte negociaba con la guerrilla, pero de lengua a labio. No había nada serio. No había un compromiso No real. había nada serio. Era como un simulacro de negociación para, yo digo, ganar tiempo. Ganar tiempo. Entonces, eso empezó con Duarte, pero con Duarte no se llegó a nada. Solo eran procesos. Pláticas, Reuniones. pláticas, simplemente. Pero luego, cuando Duarte perdió las elecciones con Cristiano, entonces nosotros mismos dijimos, hoy sí se va a definir la guerra. Porque Duarte era democrático. Cristiani no era un democrático. Cristiani era un oligarca, un millonario que le interesaba su riqueza. Y justamente fue así. Porque quien firmó la paz, y le decían el presidente de la paz, era Cristiani. Porque él firmó, pero firmó a fuerza. Los gringos lo obligaron a firmar los acuerdos de paz. ¿Por qué? Porque la influencia que tenía la guerrilla como FMLN, ya en ese tiempo ya sonaba el FMLN, la influencia que tenían con los gringos era bastante grande. Porque el frente en su área política llegaron hasta Naciones Unidas. Llegaron a poner sus puntos de vista allá, que cómo se podía hacer para terminar la guerra en el país, que ya llevamos por 11 años. 11 años de guerra abierta. Y como un país tan chiquito y tan pobre y en guerra toda la vida. Entonces como que eso apuró un poco a las Naciones Unidas, pero más apuró un poco más la ofensiva. Bueno, A ver. ya hemos saltado desde la infancia de don Alfonso, cómo fue la educación, trabajo, San Salvador, regresamos a Suchi, hablamos un poco del conflicto, y ahora para pasar página con estos temas, quiero
quiero saber, conocer un poco sobre el tema de la cultura, voy a decir. Obviamente estamos hablando del siglo pasado, o sea, hablamos de 1950, 60, llegamos a los 80. Es obvio de que las cosas eran diferentes, que la juventud era diferente. Pero a mí me surge la curiosidad que, por ejemplo, ahora todos tenemos acceso a diferentes formas de entretenernos, de hacer ocio. En ese momento, ¿cómo era el ocio de los jóvenes? Mire, en ese tiempo yo me recuerdo de que, le voy a hablar localmente de Copapayo. Nosotros, cuando estábamos chicos, siempre hubo fútbol, cancha de fútbol. Yo me recuerdo de que veníamos de trabajar y casi nadie tenía zapatos, solo teníamos caites, caites de correa. Sí. Y nosotros jugábamos con caite. Y nos íbamos a la cancha todos los días, todas las tardes a jugar. Los días domingos íbamos a otros cantones a jugar. A jugar fútbol. A jugar fútbol. Y digamos de que otra forma de hacer recreo, en Copapayo había una zona donde era la iglesia que nosotros le llamábamos el amate. Había un amate grandote y había muchas casas de población ahí. Allí nos reuníamos todos, toda la juventud, unos para jugar naipe, otros para estar chistando, cualquier cosa, pero que fuera siempre era como la juventud, sí, haciendo cualquier cosa, pero menos locura, ¿verdad? Porque yo me recuerdo que Copapayo era un cantón bastante sano en esos asuntos de locura. Sí, creo que había gente un poco bayunca, ¿verdad? Porque había gente que utilizaba mucho el machete, la pistola, pero y habían también que le ponían el alcohol. Sí. Pero siempre cuando uno veía que andaba a bordo el fulano, a lo mejor nos íbamos para la casa. Sí. Evitaban. Evitando las cosas, sí. Entonces, pero siempre había una forma de hacer recreo. O también los íbamos para los ríos. Parece que al inicio les dije yo que íbamos a los ríos. Había muchos ríos en ese tiempo. A bañarnos o a pescar. Siempre éramos cipotes, todavía cipotes. Íbamos a pescar juntos, ¿verdad? Le llamábamos una forma de pescar hacer secas. ¿Qué significaba eso? Era como estancar la quebrada. Ah, ya. Desviar el agua. Sí. Y secábamos la poza. Sí. Allí quedaba el pescado en seco. Sí. Estratégico. Era una estrategia de pesca. Sí. En ese momento, don Alfonso, ¿qué música estaba de moda? ¿Qué era lo que la juventud escuchaba? Yo me recuerdo que había la música de Aniceto Molina. Sí, el colombiano creo que. Las cumbias. Las cumbias colombianas. Pues es que Aniceto Molina aquí pegó golpe. Porque cuando íbamos a los bailes, yo ya bailaba. Sí. Bailábamos las cumbias. O sea, la cumbia pegó mucho. La cumbia pegó mucho y la ranchera. Pero la ranchera no de Vicente, ¿verdad? En ese tiempo todavía Vicente no pegaba mucho. Ahí había como había unos grupos que le llamaban las jilguerías, las palomas, los alegres de Terán, Cornelio Reina ya se sonaba, Lucha Villa, y así muchos artistas mexicanos. Ese era el tipo de música que nosotros oíamos. Pero estamos hablando de que esa música la escuchaban solamente por la radio, ¿verdad? Radio de cajón. Y no todo el mundo tenía radio. No. Mire, esa es una historia bonita. Había un señor que se llamaba Nicolás Solórzano. Él tenía un rabo grandote así, mira. Un tío mío, que todavía está vivo mi tío, él contaba que ellos cuando iban a oír la música donde don Nicolás Solórzano, bailaban hasta los anuncios de Manteca Nieve. Claro, porque en ese tiempo
era la manteca nieve la que estaba en auge, ¿va? Sí. Y salía el programa con musiquita. Y mi tío dice que todos bailaban la anuncio de manteca nieve. O sea, la radio era una revolución No, ya. que eso era una alarma, ¿verdad? Que cómo iba cambiando las cosas. Mire, don Alfonso, siempre relacionado con esto, ese era el aspecto como musical. Si hablamos de televisión, era muy poco. Era No, menos. no. En ese tiempo, yo no me acuerdo que había televisión. Nada de televisión. No había televisión. Quizás en los pueblos, Sí. ya como Fuchitoto, ya habían los blanco y negro, porque no había colores. Pero por lo menos en la comunidad, ¿no? Bailábamos la música. La música de la manteca de nieve no le pasa a la cosa. ¿Cómo no? Me queda bien. Sí, vaya. Entonces, Ay, vaya. bueno. Estamos hablando de las formas de entretenerse, Sí. de la música. Música. ¿Cómo eran las fiestas de los pueblos en ese momento? De los cantones. De estamos- los cantones habían las veladas. Las veladas eran una organización de la fiesta donde involucraban a toda el cantón, digamos. Se reunían la Se gente. reunían. Pero de todas las edades. Claro, planificaban lo que se iba a hacer, que iban a vender, que iban a hacer astoles, o que iban a hacer pupusas, porque ya en el tiempo ya habían pupusas, pero eran pupusas solo sin el quesillo famoso, Con frijol. solo con frijolitos fritos. Y hacían la fiesta y había un señor que se llamaba Chito. Era de un cantón vecino de Santa Cruz, de Ujú. allá en Chalatenango. Él tenía un tocadisco. Ese tocadisco él lo traía para ponerle música en la velada. Y ahí es donde entrenábamos al baile nosotros. Se ponían buenas las fiestas. Buena fiesta, buena fiesta. Y había veces que habían problemas de alcohol, ¿verdad? Pero era muy poco. Muy poco. Y no era agresivo. No era Eran- muy agresivo. eran, No, ajá, es que discusiones. era asunto, nada más discusiones, ¿verdad? Ujú. De bolo. Y también en ese tiempo, en las veladas había veces que hacían la coronación de reina. Sí. Coronación de reina. Que ha evolucionado Y eso mucho eso. siempre es Sí, es una fiesta, así siempre es todo así un... es. Ha Porque evolucionado Mire, con el pasar de los años. yo me recuerdo que yo tengo una hermana que se llama Ángela. Ajá. Mi hermana Ángela, bueno, era bonita, mi hermana. Joven, era bien bonita mi hermana. La venían a conquistar para reina de los cantones de Chalatenango, al otro lado del Lempa. Ajá. Ajá. Allá la llevaban a un mentado San Juan del Hoyo que le llamaban. Allá la llevaban a ser la reina. Y nosotros íbamos Iban con a ella. pie. A pie. Pero iban a acompañarla, a hacerle barra. Acompañarla a ella. Usted estaba joven en Estaba, el tiempo. estaba pichón, hipotón. Ya. Que digo, sí, ya bailaba así, pero no tenía. No. Pero se alegraban de ir con ella, claro, apoyarla. y ya escuchaba a Aniceto Molina, ¿verdad? Sí. Las cumbias, porque a nosotros nos encantaban las cumbias. O sea que eso de las reinas siempre ha existido. Ajá. Siempre ha existido. Ha ido cambiando con el paso del tiempo. Todo, sí. todo ha cambiado, Todo ha ¿verdad? Pero en ese tiempo así la celebraban. ¿Verdad? Y la manera de comunicarse, como era en ese tiempo, por ejemplo, si usted tenía un amigo en San Miguel, Era complicado porque estaba el Antel, ¿verdad? Aquí en Fuchi había la oficina del Antel. Es la que está en la esquina Sí, opuesta al sí. mercado. Eso, allí era el Antel. Allí nosotros veníamos a pedir una llamada a X teléfono, a tal parte, y a Era caro llamar. un colón, para llamar una llamada quizás de 5 o 10 minutos. ajá, Ujú. Era un poco complicado porque tenía que viajar a hacer la llamada. ajá. Ujú. Mire, don Alfonso, ¿cómo o qué cree usted que fue lo que propició a que Suchitoto se convirtiera ahora en se ha convertido en un municipio turístico? Yo creo que una cosa que le dio esa evolución fue la arquitectura.
colonial que tiene. Sí. Las calles empedradas. Acuérdese que aquí hubo un cineasta, Alejandro Coto, Sí. y Alejandro Coto le dio vida a eso. Aún en la guerra, Alejandro Coto siguió dándole vida a eso de las calles empedradas, que la construcción de adobe, que la construcción de teja. Aquí era prohibido construir de bloque al centro de Suchitoto. Sí. Aquí tenía que pedir Sí. permiso, y si no lo dejaban no podía construir. ¿Verdad? Entonces aquí creo que Alejandro Coto tuvo mucho que ver en eso. ¿Verdad? Tuvo mucho que ver en Sí, eso. porque yo he visto algunas fotos en algunos sitios en internet donde no era empedrado en aquel momento. Claro que no, es De que hecho, habían partes adoquinadas, ¿verdad? adoquinada. De la plaza, por ejemplo, ¿verdad? Sí, porque Pero- la plaza era encementado, Ujú. pero eso del empedrado fue ya cuando estuvo de alcalde el señor que le llamaban Felipe Ardillo. Ujú, Era Ujú. el primer alcalde del FMLN en Suchitoto. ujú. Ese trajo copia de España. Ajá. Para que fuera así, ahí. Esta plaza, Ajá. sí. Porque el proyecto lo financió, creo que España. Ujú, No sé si fue algo como ahí por el rey, ujú. como que vino esa plata para Ujú. construir. ¿En qué año fue eso? Después del conflicto, digamos, fue O sea, fue en los 90. 92, vaya allí por 96. Bastante reciente. Sí, 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 no, si esto es nuevo. Y la gente aquí de Suche se resintió porque voló todos los arbolitos que tenía ahí. Sí, cierto. Yo he Habían visto- árboles, yo he visto había algunas fotos de la plaza que se miraba diferente. Bueno, cementado. hay diferentes momentos. He visto la plaza cuando está pelona completamente, Ujú. pero también cuando hay árboles. Claro. Ajá, Que sí, 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 porque sí. yo me Sí. recuerdo que antes de eso, cuando Suchitoto era un pueblo muy comercio, la plaza allí era un centro de ventas, Era concurrido, hay bastante venta de gente. todas cosas, jarcia, Venta ambulante. de cuero, no, eran puestos, Ah, eran como mercados temporales, ajá. Sí. ¿verdad? Allí se vendía de todo, dulce de panela, machetes, piedras de afilar, de todo, ahí se encontraba de todo. Fíjate que una vez había un señor que le llamaban Julio Urquilla. Ujú. Julio Urquilla vendía cumas. Yo estaba pequeño cuando yo andaba siempre con mi papá. Y mi papá llegaba ante Julio. Julio le dijo, ¿tenés cumas? Sí, aquí tengo. Ve la que te guste. Entonces yo estaba a la par de mi papá. Entonces agarró una cuma a mi papá, le dijo, me voy a llevar, le dijo. Vaya, le dijo, déjame el cipote y te llevas la cuma. Ay, no. Sí, así fue. Sí. Un chiste. Sí, don Alfonso, y con el tema del transporte, ¿cómo era en ese momento el transporte en Suchi? El transporte era duro y bonito. Porque era a caballo. Mm, A caballo y a pie. no había bus. No. Hasta muchos, bien acá, pusieron un bus viejo en Copapayo, que casi no trabajaba porque las calles bien feas y el bus se arruinaba. Entonces nosotros tocaba a pie. A ¿Y pie. de Suchitoto para San Salvador siempre hubo Hubo un transporte más normal. más normal? Habían buses. No muchos, pero había. ¿Que se movían de aquí hasta San Salvador o era algún lugar, otro lugar que llegaban? Solo San Salvador. Solo San Salvador. Y ahí nosotros acá solo a caballo y a pie. El caballo era bonito porque, chica, todos los días domingos aquellas manchas de caballos por la calle. Y con el tema del alumbrado eléctrico. No, allí sí no había. Allí era candil. Un candil de mecha con gas. Sí. Le daba fuego a la mecha y pasaba. Y con eso era lo que... Alumbrado, sí, con gas, un candil. Y cocina de leña. Cocina de leña. Era lo más que había. No habían todavía ni siquiera cocinas eléctricas. Porque después habían unas cocinitas de ladrillo Ujú. que tenían como un laberinto Sí. eléctrico. Ya usted ya ponía ahí y ya cocía. Pero ni eso siquiera había. Pero era leña. Leña. Sí. Sí. Lo otro que me genera como curiosidad en ese momento es, vaya, Suchitoto ya comienza
a venderse, vamos a decir, al público como un lugar colonial, turístico. Hasta ese momento no existían restaurantes como los que hay ahora, ni hoteles como los que hay ahora, ¿verdad? No, era un pueblo, como le dije al inicio, muy de comercio, solamente. Solo seguía sus portales. Uh-huh. Todos los portales antes eran más bonitos que ahora. Sí. Se han conservado bastante, Sí, ¿verdad? Claro. Y esos portales siempre han existido. El mercadito era un mercado sencillo, un poco descuidado, sucio. Yo me recuerdo que habían comidas buenas, pero se comía muy en el ambiente no muy sano. Entonces este mercado fue mejorado ya después del conflicto. Ya se fue mejorando poco a poco. De allí antes no habían restaurantes, no habían hoteles, no, antes no existía eso. Era puramente las casas, comedorcitos en el mercado para que comiera la gente y un que otro comedor afuera del mercado, pero ese era muy poco. ¿Qué época recuerda usted que es como la que recuerda con más cariño, con más nostalgia? Fue esa época de que viajábamos a caballo. De Copapayo para acá. Así es. Para mí fue el tiempo mejor en ese momento, ¿verdad? Primero porque usted viajaba a grandes distancias solo y nada le pasaba. Llegaba a Suchitoto, regresaba a su casa, no había ninguna preocupación porque no venía, porque no había nada que le pasara. No había ese conflicto, ¿verdad? No había eso de la gente que le hacía daños a otros. No existía eso. Entonces eso era bonito. En Suchitoto, como pueblo, lo divertido era de que para las fiestas había un feriado. ¿Usted venía? Sí, un feriado y había las fiestas de Santa Lucía. En esas fiestas del feriado llegaban los chapines. Allí enfrente de la alcaldía, allí se ponían los chapines con sus ventas. O sea, colchas, chivas, las que llaman frazadas, Sí. frazadas calientes, frazadas, toda cosa bonita de Guatemala. Entonces, incluso habían chinos aquí en Suchitoto que tenían negocios. Chinos. No ha quedado nada de eso, ¿verdad? No, los turcos. Allí donde es la caja, Acaproduzca, allí era un almacén de los turcos. ¿Qué vendían ellos? Ropa. Por eso es que almacén de ropa. yo he visto algunas casas, algunas estructuras las he visto bastante peculiares. Y solo para comentarles, fíjense que esta semana vi un pequeño reportaje de allá de Usulután. De la cabecera de Usulután en Berlín, ¿verdad? Berlín. No. Usulután. 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 Bueno, pero Berlín está en Usulután. Es parte de Usulután. Entonces, había como una curiosidad porque alguien de los habitantes de ahí de Berlín tenía tenía una antigüedad. Y la antigüedad era un ladrillo con la esvástica nazi. En la construcción de su casa. No, él la tenía guardada. Él Ya. cuenta de que fue el abuelo quien la dejó en la casa, o sea, la conservó y luego la heredó, voy a decir, ¿verdad? Y bueno, hubo como todo un reportaje detrás de eso, de que Sí. por qué, o sea, si habían existido nazis aquí en el tiempo, allá en 1940, 1950, ¿verdad? Que se da el conflicto allá en Europa, en Alemania. Y resulta de que sí, de que en Berlín, de hecho, dicen que quien lo funda fue un alemán. Y se llama Berlín por... Y se llama Berlín porque él venía de la capital de Alemania. Sí. Y otra curiosidad es que no se encontró ningún registro del señor, más que de los datos de las personas que vivieron en ese momento, porque supuestamente el señor vino en barco.
Vino en barco, entonces narra la gente que data, historiadores y todo, de que no solamente hubieron alemanes, sino que también hubieron italianos. Sí. Que vivían en el pueblo y de hecho en la infraestructura se logra identificar, ¿verdad? Cómo construían las casas. Muchas de esas casas estaban construidas con lámina, ¿cómo le llaman a esta lámina que tiene textura? Pero tiene un nombre, pero es lámina que tiene como figuras. Ah, figura. Ajá. Entonces, hay casas todavía que conservan esa forma, ¿verdad? Todavía han conservado los detalles que contienen. Pero entonces lo que les quiero contar con eso es que al final, al parecer sí. Y dicen que el parque de Berlín, la gente que todavía lo recuerda de cuando eran niños, porque sale una señora hablando sobre esto, de que ella recuerda de que habían cruces esvásticas en cada esquina del parque y que el parque, viéndolo desde arriba, era una esvástica. Entonces, la estructura que compone el parque de manera aérea, sí, compone una cruz de esas. Entonces hubo mucha influencia de muchas personas que venían de diferentes partes del mundo en ese momento. Entonces no me parece nada extraño ni nada, o sea, no me parece sorprendente saber ahora de que aquí en Suchi hubo también poblaciones de otras partes. Aquí hubo gente de otro país, chinos, como le digo, los turcos. Ahora es normal, ¿verdad? Porque ahora nos damos una vuelta en el pueblo y encontramos de todo. Pero en aquel momento sí era extraño. Sí, había un chino que vendía ropa de trabajo a los agricultores. Sí. Solo camisas de manta, bien blanquitas, lámparas de una linterna, ¿no? Eso es lo que él vendía y tenía un buen negocio. Sí, porque él allí, todos los campesinos llegaban ahí a comprarlo. Vaya, don Alfonso, quizás para ir ya de salida, ya bajando, aterrizando la plática. Fíjese que una de las cosas que nos motiva mucho de por qué hemos hecho este proyecto y por qué nos interesa mucho conocer las experiencias de vida es también rescatar un poco de la riqueza de su experiencia. Entonces, la siguiente pregunta va enfocada a que nos gustaría que nos compartiera un consejo de vida que usted considere, que usted haya aprendido en la vida y que diga, esto es importante, o sea, para mí fue importante y creo que puede ser importante para la gente. ¿Qué consejo le pudiera dar de vida? O una reflexión sobre lo que usted ha vivido. Miren, francamente, como la reflexión más pura que yo puedo hacer en mi trayectoria de vida, sí, es si yo hablo de mí, de los momentos más crueles de la vida, pues el conflicto. Yo lo que le puedo decir a ustedes, por ejemplo, ustedes tan jóvenes todavía, si hubiese un movimiento igual o similar a ese tiempo, habría primero que hacer el análisis de qué se trata para aceptarlo. Porque a veces los movimientos de conflictos se hacen primeramente a través de algo que usted quiere. Sí. Un interés. La religión. Por ejemplo, todo esto el asunto del conflicto fue introducido a través de la religión. Y como todos éramos religiosos, todos hallábamos que venía por el lado correcto. Fue la herramienta, digamos. Eso fue una herramienta como para llegar a lo más profundo de la población. Sí. Entonces, lo que yo puedo decir ahora, y como digamos, un consejo a ustedes, sí, que cuando sucedan estas cosas, primero hay que hacer el análisis propio, sí, de qué se trata. Si no se trata de algo que le convenga, déjelo pasar.
Sí. Y yo quiero agregar algo que me dejó pensando, me dejó como reflexionando, y es que antes de que empezáramos a grabar, estuve junto con Cindy, estuvimos platicando algunas cosas con don Alfonso en el camino, y él me contaba situaciones en las que tuvo acceso a ciertas cosas que puede representar poder. Sí. O sea, estuvo en situaciones en las que tenía poder para acceder a muchas cosas. Entonces yo le decía que si él hubiera querido, él como don Alfonso hubiera querido, hubiera tenido la posibilidad de aprovecharse de todos esos recursos que tuvo. Y a mí me impactó mucho su respuesta, porque yo no lo hice, o sea, lo que yo dije no lo dije de manera maliciosa, sino como en la reflexión de que esas cosas pasan. O sea, hay mucha gente que, habiendo estado en la posición que estuvo don Alfonso, pudo haber actuado de manera distinta. Diferente. Sí. Entonces, lo que a mí me impactó mucho y que me dejó reflexionando fue su respuesta. Me dijo: Rosa, yo soy un hombre. O sea, un hombre, me lo dijo como con aquella seguridad de decir: yo soy un hombre, tengo principios, tengo valores, y es todo. O sea, yo voy a actuar con la coherencia de ser un hombre con principios. Y la verdad es que me inspira mucho su respuesta, porque es una respuesta fuerte, con convicción, y que para mí representa mucho, porque cualquiera puede estar en una posición de poder, pero es cuando realmente tenés que reflexionar y pensar, bueno, ¿quién soy yo en realidad? Es lo que te define como persona, como ser humano. Sí, yo al final también de las cosas que siempre digo es que uno no queda, o sea, siempre va a quedar mal con la gente. Claro. O sea, y al final creo que esa reflexión que usted hace sobre que antes de tomar una decisión, antes de dejarse influenciar, creo que uno puede discernir, o sea, hacer una introspección, pensar y decir, bueno, esto en Sí. realidad no creo que vaya acorde con lo que soy como persona. Entonces, aunque se moleste quien se tenga que molestar, pues no lo hago, no lo tomo. Claro. Y bueno, ya para cerrar, don Alfonso, también me gustaría preguntarle, y esto es bien, o sea, se puede escuchar como bien trágico, bien Dramático, ¿no? no sé cómo lo puedan tomar, pero también me gustaría conocer, don Alfonso, y saber cómo le gustaría a usted que lo recordaran. Mire, uno no quiere que lo recuerden como el héroe, sino como la persona que trabajó para otros y dejó trabajar para uno. Porque yo cuando trabajé en el CRC 4 años, yo no trabajé para mí. Yo trabajé para esas tantas comunidades que están ahí. Genuinamente. Y eso lo saben ellos. Lo saben ellos, que yo trabajé para ellos. Yo no trabajé para mí. Porque yo cuando salí del CRC, yo salí, era otro igual a todos. Como dijo Fidel Castro cuando se estaba muriendo, pronto seré como todos los demás. O sea, yo era otro más. No era el líder, el baúl, no era eso. No le interesaba eso. No me interesaba. Primero porque nunca me criaron ambiciando lo que no era mío. Porque mis padres fueron así. Ellos nunca pelearon lo que no era de ellos. Entonces siempre los educaron, mire, aquí lo que es suyo, lo que no es suyo, no lo toque. Entonces, ¿a usted le gustaría que lo recordaran como lo que en realidad fue? Como o sea, lo que yo fui, lo que yo soy. Lo que yo soy. Yo, por ejemplo, en la guerra, alguien dice, no, que yo aquí, que yo allá. No, le digo, no seas mentiroso. No seas mentiroso. Hay que decir lo que sos, lo que fuiste. Eso fui yo. Nada más. No digo que fui comandante, que fui aquí. No. No hay que ser así.
después de la guerra han salido un montón de comanches. Me imagino. Bueno, don Alfonso, no sé si quisiera agregar algo, comentar algo. No, yo solo decirle que les agradezco. Les agradezco que me estén entrevistando, haciendo preguntas puntuales. Interesante. Y que ojalá, pues sí, que no sea solamente esta, ¿verdad? No. Que haya No, hay otra muchas. después. Sí, la De verdad. otro tema, de otro tema. Exacto, la verdad que hay bastantes cosas de las que saber y todavía preguntar. Pero esta vez quizás nos vamos a quedar con las preguntas que ya le realizamos. De nuestra parte también agradecidos porque aceptó, porque de cierta forma, o sea, ya tenemos un ratito de estar aquí platicando, ¿Cuánto? puede ¿Una hora? tornarse aburrido. Sí, Como 2 horas ya. No, como... 1:37. Sí, 1:37, o sea, bastante, y nos hemos quedado cortos con mucha más información, ¿verdad? Pero creo que para hacer el primer capítulo yo me siento satisfecho. Ha sido bastante bonito, bastante amena la Bien. plática. Conocimos un poco más sobre usted, porque Sí. nosotros tenemos aproximadamente ¿cuánto? Bueno, yo tengo 6 años de conocerlo. Yo como Sí, 3. sí. Yo como Y- 3 años. 3 años, va. 3 años. Y de los 6 años me he sentado una infinidad de veces a hablar con don Alfonso, pero no de manera ordenada, ¿verdad? Sino que casi No, hemos siempre platicado como cheradas y todas ajá, las cosas. diferentes aspectos. O sea, habíamos hablado cosas de... Yo siempre he sido bien curioso con el tema de cómo era sushi antes, Ujú. entonces ya conocimos un poco. También más de alguna vez le he preguntado a don Alfonso y cómo es que usted trabajaba en San Salvador y en qué momento se vino, etcétera. Ya Sí. cosas que ya las hemos platicado, pero como usted dice, todavía hay más todavía que Sí, contar. hay mucho que hablar. Entonces, bueno, no sé, Rosa, vos. Agradecerle también. Algo que me marca mucho y que siempre recuerdo a don Alfonso por eso es que cuando he pasado por dificultades que han generado algunas enfermedades o problemas físicos en mí, él me ha dado las palabras necesarias para que yo soporte ese dolor en ese momento. Sí. Siempre me llama también para darme ánimo. Y Claro. es una de las pocas personas que está en mi círculo es muy pequeño, él es parte de ese círculo y es esa persona que está para mi cumpleaños, está cuando me enfermo, está cuando tengo un problema, así que también está cuando tenemos proyectos como este y para mí es muy importante que sea parte de esto también. Así Muy que bien. gracias por estar Bueno. aquí. Así que gracias, don Alfonso. Y No hay problema. gracias a Cindy también, que nos ha estado apoyando toda la noche ahí Atrás. pendiente, Ahí está detrás de la- cámaras. La muchacha. Y bueno, nosotros damos por concluido este primer episodio y esperamos de que sea de su agrado. Sí, La intención es continuar con esta iniciativa, invitar a más personas y conocer más sobre su vida, ¿verdad? Así que esto fue el primer episodio de Proyecto Rode. así que gracias Y por bueno, ver. buenas noches porque estamos de noche en este momento, pero buen día. Gracias. Adiós. Gracias. ¿Qué horas son ya? 7:30.